El conocimiento básico de un sistema pastoral es imprescindible para comprender que tanto su estructura como su funcionamiento son el resultado de un larguísimo proceso de coevolución del ecosistema con el ser humano y su ganado. La gestión de los sistemas forestales necesita apoyarse en un buen diagnóstico del paisaje, en este caso pastoral. Necesita conocer las causas ecológicas y de gestión que le han llevado a ser como es. Solo conociendo de dónde viene y por qué es como es, será posible planificar su gestión de una forma racional. Por otra parte, la descripción básica del sistema constituye un paso inevitable para profundizar en el conocimiento de cada uno de sus componentes, de las relaciones existentes entre ellos y de sus posibilidades de gestión. En este vídeo intentaremos exponer esa información de forma sencilla y ordenada. Un sistema pastoral está constituido por elementos bióticos y abióticos. En nuestro caso, analizaremos los aspectos fundamentales de clima, suelo, vegetación herbácea, vegetación leñosa, herbívoros y otras especies faunísticas, así como las principales relaciones existentes entre ellos. En todo caso, en comparación con otros ecosistemas, el pastoral es siempre un ecosistema humanizado, no solo porque el hombre forme parte de él, sino sobre todo porque ha alterado de forma sustancial su estructura, composición y procesos ecológicos básicos. Por eso el profesor Montserrat utiliza para él el concepto de agrobiosistema. El clima determina en gran medida las características del sistema pastoral, porque afecta directa e intensamente a todos sus elementos y procesos. Por eso empezaremos describiendo sus efectos más importantes. El clima es un factor de primer orden a la hora de explicar la estructura y el funcionamiento de los suelos. Contribuye a su formación por medio de procesos de alteración física y química. Determina la tipología e intensidad de las migraciones y afecta directamente a todos los procesos relacionados con su materia orgánica y su fertilidad. En zonas de alta montaña, las precipitaciones se producen habitualmente en forma de nieve, lo que provoca su redistribución por el viento. De ese modo, hay zonas que quedan casi desprovistas de ella, mientras otras reciben mucha más que las que les proporcionan directamente las precipitaciones. Esa circunstancia determina las características estructurales y funcionales de los suelos, y en consecuencia también la distribución de las diferentes comunidades vegetales y sus características fisionómicas y productivas, así como su composición. El viento se lleva la nieve de las crestas, zonas de topografía convexa y orientaciones de barlovento, lo que reduce el lavado del suelo. Por eso, en esas situaciones, sus características dependen mucho de las de la litología. Los suelos son eutróficos, fértiles, si la roca madre lo es, y oligotróficos en caso contrario. Por otra parte, la ausencia de una capa protectora de nieve, que actuaría a modo de manta, provoca bruscas oscilaciones térmicas que dan lugar a procesos de crioturbación, remoción del suelo debida a fenómenos de congelación y descongelación, que dificultan y ralentizan la alteración química y biológica del suelo. Por eso, su grado de evolución en estas zonas es muy limitado. Por el contrario, en sitios de acumulación de la nieve, como zonas de topografía cóncava y orientaciones de sotavento, los procesos de lavado son muy intensos, lo que provoca la descarbonatación y a veces la descalcificación de los suelos, si las rocas son ricas en bases. Por eso, el suelo puede ser oligotrófico e incluso muy ácido, aunque la roca madre no lo sea. Además, la capa de nieve impide la crioturbación, permite que el suelo esté completamente cubierto de hierba y facilita los procesos de formación y evolución del suelo, que se producen sobre todo en verano. En situaciones de clima templado y húmedo, los procesos de formación y evolución del suelo no están condicionados por la sequía y se realizan con una velocidad alta.
más aún cuando está cubierto por pastos, ya que la actividad ganadera acelera los ciclos de descomposición física y bioquímica de la materia orgánica y los de reciclaje de los nutrientes, y en consecuencia incrementa la biomasa, la diversidad y la actividad de su fauna y flora. Por eso, la gente que conoce el sistema suele decir que el pastoreo calienta el suelo, le da vida. El resultado es que bajo condiciones de clima templado y húmedo, los suelos de los sistemas pastorales son fértiles y con buena actividad biótica en sus horizontes superficiales, y pueden llegar a ser más profundos y evolucionados que los cubiertos por formaciones arbóreas o arbustivas. Por el contrario, la sequía ralentiza los procesos de formación y evolución de los suelos, que dependen de sus microorganismos. Y más si, como sucede en climas mediterráneos, se produce precisamente durante el periodo con temperaturas más altas. Cuando hay temperatura adecuada, falta humedad, y cuando hay humedad, a veces hace demasiado frío. Si la roca madre es básica, la escasez de precipitaciones impide su lavado y la bajada del pH. En esas condiciones de alta alcalinidad, muchos nutrientes, como el fósforo, precipitan a formas no asimilables para las plantas, lo que provoca deficiencias nutritivas e incluso, en algunos casos, toxicidad. Una de las principales consecuencias positivas de la actividad pastoral en esas zonas es el incremento en el porcentaje de humus del suelo, que permite no solo aumentar su capacidad de retención de humedad, sino también la de absorción de cationes, y por consiguiente su oferta de nutrientes asimilables o de fertilidad para las plantas. En esta diapositiva se resume el efecto del clima sobre el suelo en las tres situaciones ecológicas descritas. El efecto del clima sobre la vegetación herbácea es también muy evidente. Cuando el clima es duro, tanto por frío como por sequía o por ambas causas, a las que suele unirse una fuerte insolación, las plantas, por selección natural, desarrollan estructuras de defensa, como cutículas gruesas, hojas convolutas, enrolladas sobre sí mismas, vellosidad, colores blanquecinos y otras, que incrementan su porcentaje de fibra y por tanto reducen su palatabilidad o apetecibilidad y disminuyen su calidad nutritiva y su digestibilidad. Clima duro suele implicar plantas duras, con mucha fibra. En zonas de alta montaña o parameras es habitual que la vegetación esté dominada por hemicriptófitos y geófitos, con el acompañamiento de pequeños caméfitos leñosos. También que la talla de los pastos sea muy baja, para protegerse del viento y la cellisca, y para aprovechar el efecto manta de la nieve. Además, los procesos de crioturbación impiden que la cobertura vegetal del suelo sea completa, y en esas condiciones, por razones obvias, el periodo vegetativo es corto y estival. La situación ideal sobre rocas ricas en bases, como calizas o dolomías, es una moderada cobertura de nieve, que protege al pasto y el suelo, permite solo un pequeño lavado de este y crea unas condiciones óptimas para la producción de pasto. Cuando el clima es templado y húmedo, las especies herbáceas dominantes en los pastos son perennes, sobre todo hemicriptófitos, caméfitos y geófitos, aunque su abundancia relativa depende de la gestión. Los caméfitos suelen ser escasos si el pastoreo es intenso. Las plantas anuales solo pueden competir con las perennes en sitios afectados por alteraciones fuertes, como laboreo, pisoteo del ganado, ozaduras de jabalí, toperas, hormigueros y otros. La talla del pasto puede ser alta si el aprovechamiento se realiza por siega, lo que permite la existencia de una estratificación vertical de las especies que varía con el tiempo y con la gestión. La calidad suele ser aceptable o buena, porque la ausencia o escasez de sequía permite que el porcentaje de fibra no sea muy alto. Cuando existe un largo periodo de sequía, como sucede en nuestros climas mediterráneos semiáridos y secos, las especies herbáceas suelen responder de dos formas. O pasando el periodo desfavorable en forma de semilla o bulbo,
como hacen las plantas anuales y los geófitos, o desarrollando estructuras que les permiten reducir al mínimo la evapotranspiración en verano, como hacen los caméfitos y hemicriptófitos. En ambos casos, la oferta de hierba verde suele concentrarse en primavera y en menor medida en otoño, y es obligadamente moderada en cuantía, dado el breve espacio de tiempo en el que se concentra. Además, la calidad del pasto solo resulta aceptable durante el periodo de crecimiento, porque cuando se agosta es duro y muy rico en fibra, y por tanto poco apetecible y de una bajísima calidad nutritiva. En esta diapositiva se resume el efecto del clima sobre la vegetación herbácea en las 3 situaciones ecológicas descritas. La influencia del clima sobre la vegetación leñosa se manifiesta de muy diversas formas. En zonas de alta montaña y parameras, con mucho frío y a menudo fuerte viento, altera su porte, que se convierte en achaparrado, como sucede en Juniperus communis, subespecie alpina, o en Juniperus sabina. También su estructura, a menudo almohadillada, y la forma de sus hojas, casi siempre pequeñas y a veces pinchudas, como sucede en el género Equinospartium, o en Genista pumila, Genista legionesis o Erinacea antilis. En esas condiciones, las islas de vegetación leñosa adquieren una importancia trascendental como zonas de refugio de la flora y fauna de esos sistemas. Cuando el clima es templado y húmedo, la vegetación leñosa no resulta necesaria para la obtención de buenos pastos. Es más, compite con ellos. Por eso, como sí proporciona recursos y servicios interesantes para el hombre y su ganado, por ejemplo leña, ramón, frutos, suele aparecer en formaciones lineales o setos vivos, que dan lugar a las típicas formaciones silvopastorales reticuladas o en bocage, tan abundantes sobre todo en los fondos de valle. En condiciones de clima mediterráneo, la vegetación leñosa adquiere unas características muy favorables para los sistemas silvopastorales. En primer lugar, es habitual que la hoja sea dura y perenne, lo que la convierte en un recurso alimenticio disponible durante todo el año, una reserva permanente de ramón de una calidad nutritiva mediocre, peor que la de la hierba verde, pero mucho mejor que la de los enascos. Por eso, su existencia es vital para paliar los baches alimenticios de verano, si no hay transhumancia o transterminancia, y también de invierno. Por otra parte, a pesar de la becería, la oferta de fruto, sobre todo bellota, suele ser considerable y se produce además en un periodo de una enorme importancia estratégica para el ganado y la fauna silvestre, el otoño. Finalmente, el crecimiento lento y a tirones de la madera le confiere un alto valor como combustible, lo que ha propiciado su uso en forma de leña o carbón vegetal durante milenios. Otra importante contribución del arbolado a los sistemas silvopastorales es la creación de pequeñas islas en las que el clima mediterráneo queda amortiguado. Bajo las copas de los árboles hace menos calor en verano, menos frío en invierno y suele haber más humedad. Por eso, en los sistemas silvopastorales mediterráneos, el arbolado resulta beneficioso para el pasto herbáceo, y en consecuencia, tanto por eso como para reducir al mínimo la competencia entre pies, aparece repartido de forma regular, como sucede en las dehesas. En esta diapositiva se resume el efecto del clima sobre la vegetación leñosa en las 3 situaciones ecológicas descritas. Y para terminar, recordaremos que el clima también influye considerablemente en el ganado y la fauna silvestre. El calor, el frío, la lluvia, la nieve, la cellisca y el viento determinan, por ejemplo, su etología, sus pautas de comportamiento, sus movimientos, el tiempo que dedican al pastoreo y al descanso, y también la selección de la dieta. El arbolado y los arbustedos, aparte de proporcionar ramón, frutos y pasto herbáceo al ganado y la fauna silvestre, son vitales para protegerles del calor estival y del frío invernal, como saben perfectamente todos los ganaderos.
En esta diapositiva se resume el efecto del clima sobre el ganado y la fauna silvestre.